Bendícelo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos, tu pueblo alzará la bandera. Amén, amén, amén. Bandera de la paz de Dios. Amén, amén. Y aunque Amén. los cielos se pongan Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde quiera que usted me esté viendo. Soy Zoel Osorio desde Tegucigalpa, Honduras. Hoy estamos en 1 de julio, imagínense, del año 2020, y en este día quiero aprovechar la oportunidad en este video para saludar a mi hermano José Osorio. Está cumpliendo años. Felicidades. Pero vamos al grano. En esta oportunidad vamos a estar haciendo un análisis acerca de una profecía. Acerca de una profecía que una persona que se llama Roy Santos dio hace aproximadamente 6 en adelante años. Y esta profecía tiene que ver con el gobierno actual. Y vamos a ver si es cierto que esa profecía atinó. Vamos a ver si es cierto que esa profecía dio en el blanco. Porque si no, pues entonces verdaderamente podemos decir que definitivamente este señor Roy Santos es un falso profeta, ¿verdad? Y aquí no estamos con la intención de hacerle daño, de hacerle un mal a él, simple y sencillamente. Así como él abrió su boca, así como él expuso, así como él denota ese grado, esa calidad de ser profeta, eso tiene que ser corroborado. Eso tiene que ser corroborado. ¿Y cómo? La palabra dice que con el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar tocando. Ahí ustedes ya vieron el video. Y conforme a este video y conforme a esas palabras es que vamos a estar hablando ahorita. Porque esto es un tema muy preocupante y es un tema muy delicado a la vez. Un tema preocupante, un tema muy delicado que verdaderamente muchas personas ahora se han agarrado de puntos así tan delicados para poder inflarse ellos y para poder hablar, para poder argumentar como de parte de Dios. Pero estas cosas hay que señalarlas y estas cosas hay que llevarlas al orden. Y de eso es que quiero que hablemos. Ustedes juzguen por ustedes mismos, Señor. Y vamos a comenzar con las palabras que Él mismo puso, que Él mismo dijo. Y una de esas palabras, vamos a hacer en este estudio, en este análisis, se tiene que ver dos cosas. Se tiene que ver el punto de vista de lo que Él llama, usted es el David que yo puse, haciendo una comparación entre el rey David y el señor Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Eso hay que verlo en primer lugar. Otro punto también que hay que verlo es aquel punto famoso que la gente anda diciendo, Dios quita y pone reyes. Dentro de esos dos panoramas vamos a estar hablando. Esto es algo muy extenso, hermanos, señores que me miran, amigos que me conocen. Esto es algo muy extenso que definitivamente esto no se puede estar ampliándolo y que quede bien claro de un solo pasón. Esto tiene que verse poco a poco, bien detenidamente. Entonces vamos a escudriñar esta profecía que Roy Santos dijo aproximadamente hace más de 6 años, refiriéndose al gobierno del señor Juan Orlando Hernández en su primera etapa, en sus primeros 4 años. Usted es el David de Dios, dijo él. Usted es el David que yo puse. David fue puesto
Oiga bien, David fue puesto por elección directa de Dios y no de hombres. Desde ahí tenemos que tomar un panorama muy diferente y desde ahí tenemos que estar metiéndonos a los escombros y empezar a sacar esos escombros para poder ver con exactitud qué es lo que la palabra nos está diciendo y qué es lo que este Señor está diciendo, ¿verdad? David fue puesto por elección directa de Dios y no de hombres. David no usó armas carnales tampoco para obtener sus propósitos. David, Samuel lo ungió. Y desde esa perspectiva podemos estar viendo también de que el gobierno ahí era un gobierno teocrático, señores. Cuando se refiere a un gobierno teocrático, se refiere a que era un gobierno dirigido exclusivamente por Dios, por medio de sus profetas, por medio de sus jueces. Así es como lo encamina la palabra. Así es como la palabra lo determina. Entonces, David fue ungido por Samuel, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero antes había sucedido algo bien importante. El pueblo de Israel había estado pidiendo rey a Dios. Y había estado pidiendo rey. Querían tener rey igual a las demás naciones paganas, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo otro punto, ¿verdad? El pueblo se llenó de rebeldía. El pueblo ya no quiso seguir conforme al orden que Dios había establecido. Lo que Dios había establecido es el gobierno teocrático, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Porque dice la Biblia que Samuel fue a orar delante de Dios y Dios le dijo, no es a ti a quien te han rechazado, sino que es a mí. Y a partir de ahí empieza todo. A partir de ahí, desde el momento que Saúl es levantado de parte de Dios, desde ese momento prácticamente las cosas se empiezan a desfigurar, ¿verdad? Vamos a ir tocando punto por punto. Saúl fue antes escogido por Dios. Fin de la teocracia prácticamente. Fin de los levitas, de los jueces, de Moisés, de todo lo que ellos habían dictaminado, ¿verdad? De una sola creencia. Estaban interesados más en lo espiritual, más que en lo físico. Después, poco a poco van surgiendo. Después de Saúl se ensoberbece delante de Dios y comete como 3 ocasiones comete pecado. En cierta ocasión ofreció un sacrificio que no le había sido acreditado a él. En segunda ocasión le perdona la vida a un rey y salva a mucha gente que Dios había determinado ya que no tenía que ser así, ¿verdad? Pero no nos podemos ampliar mucho. Seguido de eso, entonces Dios inmediatamente envía a Saúl, escoge. ¿A quién escoge? Escoge a David, ¿verdad? Pero David inmediatamente pues también comete pecado. Pero a lo que vamos es que inmediatamente, lo que quiero que dejemos bien claro ahorita, es que después de que el pueblo pide rey a Dios, desde ese instante, señores, Dios prácticamente es como que si lo dejara al arbitrio propio, al arbitrio de ellos, los deja, ¿verdad? Entonces viene y a los años surge la democracia. Pero vamos a ver qué es lo que dice este señor. Este señor llamado Roy Santos dice: tú eres el David que yo he puesto para la nación hondureña, el corazón de América. De los 8 aspirantes a ti te elegí. En el 2009 dice que por designio de Dios, Dios quitó a Mel. Conste que yo no soy melista, yo no soy cachureco, yo no soy de libre, yo no soy nada. Yo miro las cosas desde el punto de vista bíblico. Yo soy neutro, ¿verdad? Y por eso puedo opinar, porque soy neutro. A mí nadie me va a pelar la cara. Nadie me va a decir, sí que vos estás con aquel y por eso estás opinando mal. No. Estamos viendo las cosas desde el punto de vista bíblico. Entonces, dice, todavía le dice, te he puesto como cabeza en la dimensión económica, dimensión social, en la seguridad, estrategia de relaciones, crecimiento para este país. Te puse como cabeza.
y te pondré personas que serán como verdugo para el malo. Mire, solo aquí, señores, escudriñando esta profecía, podemos ver, señores, que aquí muchas de estas cosas no se han cumplido. Si miramos el sistema macroeconómico global de lo que representa Honduras ahorita en la actualidad, definitivamente que ninguna de estas cosas se ha cumplido. En la dimensión económica, dimensión social, estamos peores. En la seguridad, quizás en la seguridad, pero solo para un solo sector. Estrategia de relaciones, bueno, crecimiento para este país, definitivamente que no, pues, ¿verdad? Dice, te puse por cabeza y te pondré personas que serán como verdugo para el malo. Señores, ustedes mismos han visto cómo se comporta la fiscalía. Ustedes mismos han visto cómo está inclinado toda la justicia en este país. Ustedes mismos dan crédito a mis palabras, a lo que yo estoy diciendo, de que nada de esto se ha cumplido, porque si bien es cierto hay justicia, pero hay justicia solo para un bloque, no hay una justicia social equiparada, equitativa para todo un pueblo, porque eso es lo que yo siempre les he dicho a todos. Dios no es Dios nacionalista, Dios no es Dios liberal, Dios no es Dios libre, Dios no es Dios pinu, Dios no es Dios de democracia cristiana, Dios no es nada de eso, señores, que se lo han acuerpado y lo han agarrado como para sí. Ellos es diferente. Dios es Dios de justicia y Dios impera en la justicia y Dios quiere que se haga justicia. Es muy diferente. Entonces aquí no podemos decir que esto se ha cumplido. Te puse como cabeza y te pondré personas que serán como verdugo para el malo. Ahorita mismo ustedes han visto lo que en el Congreso se estaba perfilando como una nueva ley que iba a acreditar, salvaguardar más bien a las personas que definitivamente no había, a las personas que definitivamente habían hecho males y conforme a este nuevo código penal prácticamente se les iba a justificar. Entonces, ¿cómo es posible que este señor diga que serán como verdugo para el malo? Pero ¿a qué malo se está refiriendo él? Si todo lo que este señor habla, lo habla pero en sentido de otros partidos políticos. Y el asunto no es así, señores, no nos confundamos. Cuando yo como hombre de Dios hablo algo, yo debo de hablarlo, pero dentro de una perspectiva global. No debo de estar equiparado ni estar parcializado, como que si yo fuera del Partido Nacional y entonces yo voy a hablar en nombre de Dios a los liberales. No, qué ridículo. Lo de lo peor, es lo más infanticida que puede existir, y hablando de un profeta de Dios. Vamos a seguir. El enemigo no ha estado quieto. Tienes que velar para que mi presencia y mis ángeles estén contigo, dice, ¿verdad? En el momento en que establezcas un orden y no confíes en nadie. Estamos hablando prácticamente de que esta es una profecía dada de dedo, dada directamente de dedo conforme a la parcialidad que este señor Roy Santos tiene. Planifican tu muerte, dice, y yo he puesto mi voluntad, pero tú debes moverte. Un montón de consejos que este señor le da. Aquí hay que tener mucho cuidado en lo que este señor está hablando. Hace más de 6 años dice que este país será luz a las naciones y a ti te usaré. Oiga bien, otro elemento. Este país va a ser luz a las naciones. Señores, ¿cómo es posible? ¿Qué profecía más incumplida? ¿Qué profecía más falsa? ¿Qué profecía más llena de mentira? ¿Dónde se ha cumplido esto? Que vamos a hacer luz para las naciones. Si ahorita más bien somos el foco como de contaminación. Ahorita Honduras está siendo visto, pero como malo, como un puente de narcotráfico. Yo no le estoy señalando a nadie ni nada por el estilo, pero estoy diciendo las cosas que se están dando a nivel internacional, a nivel de noticias.
Quizás aquí en Honduras no las den, pero esto es algo que se está moviendo a nivel de todo el mundo. Ya se sabe que estamos en el ojo del huracán, señores. Estamos siendo señalados como un país malo. Y aquí este Señor dice: país que sea luz a todas las naciones, a ti te usaré. ¡Qué terrible! Vamos a otro punto. Dice que va a ser un nuevo destino para esta nación y para la iglesia que es mi pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio del señor Juan Orlando Hernández. Por eso ahí vienen. Mire cómo son estas cosas, señores. ¿Cuándo se había visto usted? Tal vez antes, ¿verdad? Allá como cuando Constantino se asoció y hicieron un sincretismo y metieron doctrinas paganas con el gobierno, doctrinas cristianas, y hubo una mezcolanza de cosas, ¿verdad? Pero vuelve lo mismo ahora, y este señor Roy Santos dice: haré un nuevo destino para esta nación y para la iglesia que es mi pueblo. Oiga bien, ¿cómo lo une? ¿Cómo une esta profecía? La une al arbitrio, prácticamente, de que ese nuevo destino para esta nación y para la iglesia que es mi pueblo va a ir en los hombros del señor Juan Orlando Hernández. Y eso es una gran falsedad, señores, porque la iglesia no está bajo los hombros de un hombre. La iglesia está bajo los hombros de Dios, del Señor Jesucristo. Él es el pastor, el buen pastor de la iglesia. Él es el apóstol, Él es el sumo sacerdote, Él es el que preserva al cuerpo de Cristo, no un hombre. Pero este señor Roy Santos dice que Dios va a hacer un nuevo destino para esta nación y para la iglesia. Mire cómo lo une. Mírelo cómo lo une. Y por ende, por ahí fue donde surgieron las alianzas, señores. Las alianzas de hierro con barro cocido. Ahí fue donde empezaron las alianzas de gobierno con la iglesia. Gobierno con la iglesia. Ahí fue donde empezaron a entregar los púlpitos. Empezaron a entregar los púlpitos a los políticos. ¿Cuántas veces yo no les dije: señores, despierten, miren lo que están haciendo? No los entreguen, no se asocien a ellos, los están comprando, los van a utilizar como títeres, después van a quedar con las bocas calladas, no van a poder decir nada. Y eso es lo que ahora estamos viendo. Eso es lo que ahora estamos viendo, la iglesia supeditada al gobierno, y la iglesia está supeditada pero a Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Otra mentira, nuevo destino para esta nación y para la iglesia que es mi pueblo, haciéndolo junto, la iglesia con el gobierno. ¿Qué es eso? Señor Roy Santos, qué gran mentira. Vamos a otro punto. No descubras tus movimientos, no digas tus planes, acciona. Ten secreto las cosas, dice, que yo te he dado, porque el enemigo y el infierno pelean el siguiente tiempo para esta nación. Mire cómo es este señor. Solo fíjense cómo es este señor. Miren, para que ustedes se fijen a lo que vamos. Para que ustedes se fijen, señor, cómo es que van craneando las cosas esta gente. Aquí se ve de una forma directa, una vez más, la alianza que tiene Roy Santos con el gobierno. En otras palabras, Roy Santos da profecía directa para el gobierno porque le conviene. Mire lo que está hablando aquí este señor. Bueno, no descubras tus movimientos, no digas tus planes, acciona. Ten en secreto las cosas que yo te he dado, dice, ¿verdad? Aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Porque el enemigo y el infierno, ¿quién es el enemigo y el infierno? Prácticamente los otros partidos, ¿verdad? Qué absurdo, ¿verdad? Que las cosas, como un hombre de Dios no puede ver las cosas desde el punto de vista político. No puede ver las cosas así, no se puede vender, no se puede parcializar. Sí, porque el gobierno le apoya su proyecto de los niños. Pero no, es incorrecto. El hombre de Dios es neutro, el hombre de Dios habla la palabra como debe de ser. Pero aquí es donde vamos, porque el infierno, el enemigo y el infierno pelean el siguiente tiempo para esta nación. Cuando Roy Santos se hace
énfasis de esto, pelea en el siguiente tiempo para esta nación, se está refiriendo a 4 años más. Oiga bien, ¿y cuándo lo dijo? Aproximadamente hace 6 años. En otras palabras, ya se sabía de antemano aquí que el señor Juan Orlando Hernández iba a buscar el otro tiempo. Que el otro tiempo, cuando habla Roy Santos de tiempo y otro tiempo, se refiere políticamente a 4 años más. Y mire, en efecto, lo logró, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo, porque el enemigo y el infierno pelean el siguiente tiempo para esta nación. Como queriendo decir, tú eres el David de Dios y tú lo vas a rescatar. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si podemos comparar. Y en nada, no tiene nada que ver, señores. No tiene nada que ver. Vamos rápido. Aquí es donde vamos a entrar más a lo peludo. Te daré un gobierno que sea historia. Oiga bien, vamos a la profecía de Roy Santos hace 6 años. A ver si es cierto, a ver si es mentira, a ver si es falso, a ver si es verdadero. Te daré un gobierno que sea historia y que nadie podrá rebasar tu gobierno. Esto lo estaba diciendo antes de finalizar los primeros 4 años. Aunque vengan más inteligentes, más capacitados. Pero será difícil que alguien supere el gobierno que yo quiero darte. Oiga bien, estamos hablando de que lo dijo, ¿verdad? Pero que, como siempre, hay una salvedad. Aquí es donde vamos con la salvedad que él dice. Pero debes atender a mi voz. Entonces, hablemoslo claro. Como el asunto no ha pasado así como él lo dijo, te daré un gobierno que sea historia y que nadie podrá rebasar tu gobierno, aunque vengan más inteligentes, más capacitados, pero será difícil que alguien supere el gobierno que yo quiero darte. En primera parte, ¿va? Después dice, pero debes atender a mi voz, debes estar sumiso, debes entender que yo, porque he aquí, dice el Señor, aparecerán mujeres que te van a atender. Bueno, ese es otro tema. El punto es que dice, pero debes atender a mi voz, debes estar sumiso. Prácticamente, entonces, como todo de esto no se ha cumplido, nada de esto se ha cumplido, de que Dios le iba a dar un gobierno que sea historia, quizás historia, pero ustedes saben en qué, últimamente. La historia que Roy Santos dijo que este gobierno iba a tener, falso. Ustedes bien saben, señores, y a eso es donde yo voy. ¿Qué pasa, Roy Santos? ¿Por qué habla así? Señor, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla parcializado? ¿Por qué le dice el infierno y el enemigo, el diablo, están esperando el otro tiempo? Refiriéndose a los demás partidos. No, qué mala aplicación de Roy Santos de la palabra de Dios, definitivamente. Qué mala aplicación. Y ahora rebasa, dice que le va a dar un buen gobierno, pero no, como no hay un buen gobierno ahora, entonces él se lava las manos y va a decir entonces de que porque él no atendió a la voz y porque él no estuvo sumiso a la palabra de Dios, es que no ocurrió nada. Ya conozco yo, por eso esos caminos ya los conozco yo, ¿me entiendes? Pero no te olvides de donde yo te levanté, porque yo te puse nombre. Las últimas palabras de Roy Santos. Pero aparece una parte aquí que dice, debes entender, porque aquí dice el Señor, aparecerán mujeres que te van a atentar, aparecerán hombres que te van a adular, aparecerán muchos que son fuertes de naciones queriéndote apartar. Estamos hablando aquí de Venezuela y un montón de gente. Todo en el concepto político. ¡Qué bajeza! Pero no te olvides de donde yo te levanté, porque yo te puse nombre. Entonces, resumiendo esta primera parte, aquí podemos ver un montón de cosas. ¿Verdad? En primer lugar, pues aquí ya no estamos hablando de teocracia, señores. Y pronto ya nos vamos a ir metiendo en el otro lado, en lo que confiere al punto de Dios quita y pone reyes. Porque también eso Roy Santos se lo enseñó al señor Juan Orlando Hernández. Él le dijo, Dios quita y pone reyes. Entonces, por ende, el señor Juan Orlando Hernández ahora piensa prácticamente de que Dios lo puso a él. Se agarran de esos versículos para sustentar
todo lo que ellos hacen. Pero vamos a escudriñar un poco más acerca de esto, ¿verdad? Y aquí podemos ver un montón de cosas en que no atinó, de que dice que va a ser una dimensión económica, dimensión social, seguridad, crecimiento para el país. Nada de eso hemos visto, señores, ¿verdad? Que va a poner personas que serán como verdugo para el mal. Ustedes bien saben cómo es la justicia en este país. El enemigo ha estado quieto, dice, tienes que cuidarte. Bueno, por lo menos él tiene un séquito que le guarda, ¿va? Aquí dice que este país va a ser luz a las naciones y a ti te usaré. Nada que ver, Señor. Estamos viendo también lo de la alianza que se logró. El Estado y la Iglesia. El Estado y la Iglesia, ¿verdad? Cosa nunca vista. La Biblia dice a César lo de César y a Dios lo de Dios, ¿verdad? No descubras tus movimientos. Dice, bueno, lo mismo, porque el enemigo y el infierno pelean el otro tiempo. Bueno, y el otro tiempo lo ganó el señor Juan Orlando Hernández. Te daré un gobierno que sea historia. Bueno, tenemos que seguir. Y ahora vamos a entrar a otra parte que va aliada. Y vamos a hacernos unas interrogantes. Si Dios es quien quita y pone reyes, ¿implica eso que Dios es quien pone a los gobernantes corruptos acreditándolos? Estamos hablando aquí no solo de Honduras, estamos hablando aquí de muchos países, porque esto sucede a nivel global. A nivel global sucede esto. Esto no solo está sucediendo en Honduras, donde hay corrupción. Esto sucede en todos los países, señores. En unos más que otros, pero aquí en Honduras sucede más. Entonces la pregunta es, si Dios es quien quita y pone reyes, ¿implica eso que Dios es quien pone a los gobernantes corruptos acreditándolos? Hay que ser cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos. Y si eso fuese así, significa entonces que Dios mismo, al acreditar dichos gobernantes, su esencia misma se refleja en ellos. ¿A qué me refiero? Me refiero de que si es cierto que Dios quita y pone reyes, entonces prácticamente todo lo que hacen los reyes, mienten, matan, sobornan, roban, doble cara, un montón de cosas. Esto quiere decir que como Dios los puso, esa es la esencia de Dios. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? Dios permite que los reyes corruptos suban al poder en su voluntad permisiva. Esto es muy diferente. Habíamos hablado al inicio de que todo era por concepto teocrático, pero viene Israel y le pide rey a Dios y le van a confrontar a Samuel, y Samuel tiene que ir a orar a Dios, y Dios ya sabía y le dice, no, si no te rechazan a ti, sino que me rechazan a mí, le voy a poner rey, dice. Y levantan a Saúl, ¿verdad? Y después de Saúl no es grato también, y levantan a David, y después de David, con aquel montón de conflictos, hasta el conflicto que tuvo cuando el hijo de él se violó a la misma hermana de él, a Tamar, y de ahí surgió un problema exagerado de muerte, de matancinas, que se mataban entre unos y otros. Ahí me van a decir que Dios está. No, ahí es la pura voluntad permisiva de Dios. Dios permite que hagan y que deshagan. Dios permite que el hombre haga y deshaga, pero no, con eso no quiere decir que Dios quita y pone reyes. Entonces Dios así es. No lo confundan, no confundan las cosas, ¿verdad? Entonces miren, danos un rey. Lo permitió como juicio sobre Israel. Dios permitió esa elección, esa petición, Dios la permitió como juicio para Israel. Porque Israel amaba las conductas de los pueblos paganos, señores. Los pueblos paganos, Israel ya no estaba satisfecho conforme al plano, al orden de Dios, al diseño de Dios, ya no estaba satisfecho. Entonces ellos le pidieron, queremos ser como las otras naciones. Y de allá para acá, todo lo que ocurrió allá y todo lo que desmembró todo eso, todo lo que
todas las ramificaciones que ocurrieron en aquel entonces, hasta el son de hoy las estamos teniendo. No sé si me doy a entender. Lo que trato de decir aquí es que definitivamente todas aquellas cosas, porque después surgió la monarquía. Después dice la Biblia que vino David, después vino Salomón, después de Salomón vino Roboam, después de Roboam vino Jeroboam, y así sucesivamente. Vino monarquía, vino una monarquía. Allí ya no, Dios me entiende ahí, si eran sucesiones de reyes, ¿verdad? Y después surge la democracia también. Pero en la democracia, ¿quién elige en la democracia, señores? Estoy poniendo esta música maravillosa que no les había dicho a ustedes, pero hoy tengo de fondo a Estanislao Marino con el tema bendice a tu pueblo, Señor, bendícelo de tal manera. Un tema hermoso. Pero volviendo, la democracia. ¿Quiénes eligen en la democracia? Elige el hombre. Ustedes han visto, señores, ustedes más que todo han visto cómo han agarrado el poder los hombres, cómo agarran el poder los hombres y después se paran enfrente y dicen que Dios los puso. No, incorrecto. Lo permitió como juicio sobre Israel, Dios, porque Israel amaba las conductas de los pueblos paganos. Si el pueblo de Dios pide justicia, Dios puede obrar a favor de ese pueblo, correcto, ¿verdad? Es lo que se está haciendo ahorita. Ahorita se está pidiendo justicia, porque ha habido mucha injusticia en Honduras. Y el pueblo de Dios se ha levantado en lo secreto a pedir justicia al Señor de los ejércitos. El oído del Señor de los ejércitos está presto. Pero esto no lo pueden ver las personas que están en contubernio con partidos políticos y alianzas así, en ese sentido, no lo pueden ver. Porque a ellos no les conviene. Ellos hablan desde una trinchera que le conviene y rechazan la trinchera que no les conviene. Pero nosotros no estamos así. Nosotros somos neutros. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Nosotros somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros miramos las cosas desde el punto de vista externo. Nosotros no estamos ahí. Por eso es que yo no creo. Por eso es que yo no creo en los pastores que se asocian. Yo no creo en esa figura. Yo no creo en los políticos como Roy Santos, que anda profetizando a manera exorbitante y que no se cumplió. No se ha cumplido, señor Roy Santos. Todo esto que usted ha dicho no se ha cumplido. Todavía no logro entender el hecho de que muchos digan de que Dios está detrás de todo mover a nivel de presidentes. No lo logro entender. La gente se ha cegado. La gente no está entendiendo. No entiende la gente. Y han hecho una doctrina a partir de Daniel 2. Daniel capítulo 2, versículo 21. Entonces, ¿a qué vamos? Dios deja que el hombre haga y deshaga. La voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. El pueblo de Dios rechazó a Dios y se convirtió como las demás naciones paganas. ¿Y qué? En las demás naciones paganas, ¿qué hacían? Hacían lo mismo que ahora. Para la obtención de poder, ¿qué hacen? Mentira, astucia y todo eso. Para la obtención de poder y después Dios me puso. No, Dios deja. Esto que les voy a decir, esto es importantísimo, señores. Dios deja que el hombre haga y deshaga. Oiga bien, en la voluntad permisiva de Dios. Por eso la Biblia dice que no hay ni una hoja que no se caiga si no es con su consentimiento. ¿Verdad? Él permite todo. Pero eso que Dios permita todo no quiere decir que Dios faculte todo o acredite todo. Son cosas muy diferentes. ¿Verdad? Voluntad permisiva de Dios es una cosa. Voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es otra cosa. No nos enchivolemos. No hagamos que la gente erre. No hagamos que la gente caiga en el error en el cual usted ha estado, señor Roy Santos.
enseñando cosas que no son. El mismo hombre, otro punto, el mismo hombre recibirá el fruto de lo que siembra. Y ustedes mismos han visto por el transcurso de las generaciones, de la historia, cómo es que han surgido las caídas de los hombres. Hitler ensoberbecido y muchas personas ensoberbecidas. Llegó su tiempo y caen. Llega su tiempo y cae. Todo el que se enaltece y todo el que se ensoberbece cae. Eso no porque yo lo esté diciendo, porque se lo desea la gente. Miren ahorita cómo están las cosas, Señor. Estamos apuntando veracidades. Aquí no estamos hablando solo por hablar. Estamos hablando con veracidades, con verdades irrefutables. Cosas que se están dejando ver, que se han venido dejando ver poco a poco y han ido saliendo a la luz. El mismo hombre recibirá el fruto de lo que siembra. Hemos permitido nosotros mismos esta doctrina al no preguntar, al no indagar, ni refutar a los pastores. Y el pastor también, por sus alianzas que tiene ahora, a él le conviene. Le conviene decir y le conviene inflar la boca y tirar palabras de bendición. Ay, Señor. Dios quitó reyes y puso reyes, pero no en todas las generaciones. Y ahora vamos al estudio, porque esto es extenso. Dios les puso rey, en efecto. Jehová era su rey. Desecharon. Vino el gobierno, era gobierno teocrático. Después surge la monarquía. Amén. Después surge la monarquía. Vamos a ir poco a poco. Desecha a Saúl. Dios desecha a Saúl porque él no obedeció a la palabra. Y Dios levanta a David. Volvemos lo mismo. La boca inflada de Roy Santos diciendo: Jo es el David de Dios. Jo es el David de Dios. Juzguen ustedes mismos. Ya vimos todo lo que este señor dijo que iba a suceder y no ha sucedido. Podemos comparar aún los pecados del señor presidente y podemos comparar los pecados de David. David se arrepintió. Yo sé que todos pecamos. Aquí no le estoy echando tierra descomunal al señor presidente de la República de Honduras. ¿Pero qué? Pero una cosa es, la Biblia dice que cuando uno se arrepiente y se aparta, Dios alcanzamos misericordia. Cuando el hombre se arrepienta y se aparta, alcanza misericordia. David se arrepintió y por eso Dios le permitió el reinado por sobre todo Israel. Dios le permitió todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver el punto de lo monárquico, la transición a la democracia, ¿verdad? Aquí es donde aparecen todos los reyes, ¿verdad? Saúl, David, Salomón, Jeroboam, y por otro lado, esto en el reino del norte, y por otro lado en el reino del sur, en Judá, aparece ya como ya vamos a ver las fechas, como en el año 500 y pico antes de Cristo, la deportación a Babilonia, donde fueron ellos esclavos prácticamente, ¿verdad? Los judíos. Y vamos ahorita a entrar en el meollo, cuando se infla la boca a la gente diciendo: Dios quita y pone reyes. Y vamos a hablar acerca de quién representa esos reyes que la misma Biblia dice. Y tenemos que remontarnos entonces al sueño de Nabucodonosor. Estamos hablando prácticamente del 600 y pico, 626 antes de Cristo al 539, el tiempo que duró el reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Y él tuvo una visión, dice la Biblia,
un sueño que lo atormentó, y en ese sueño él miraba una gran esfinge, un hombre que tenía una cabeza de oro, que tenía brazos y pecho de plata, tenía vientres y muslos de bronce, tenía piernas de hierro, piernas de hierro, y los pies con sus 10 dedos eran de hierro, una mezcolanza de hierro y de barro cocido. Que esto tiene que ver con alianzas de reinados y todo eso, pero que no duran, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver a qué se refiere la palabra de Daniel 2:21, para que la gente lo entienda, para que la gente lo preserve en la mente, y para que no se deje llevar solo porque lo dice un gran hombre, en este caso Roy Santos, que siempre ha dicho que Dios quita y pone reyes, ¿verdad? Vamos a ver a qué reyes se refieren aquí. Bueno, la cabeza de oro representa el reinado de Nabucodonosor. 626 a.C. al 539 a.C. Segundo reinado, pecho y brazos de plata, al reinado medo-persa, Ciro, 539 a.C. al 331 a.C., señores. Después sigue el otro reinado, vientres y muslos de bronce, el imperio griego con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande representa al vientre y muslos de bronce. Aprendan, señores, por favor. Vamos al cuarto. Sus piernas de hierro, las piernas de la estatua. ¿A quién se refiere? Al mayor de los reinados que ha predominado, al reinado romano. 168 a.C. al 476 después de Cristo. Oiga bien. ¿Y qué? Aquí es donde se cumple la palabra en el libro de Apocalipsis, que dice: y la bestia que era, que es y que ha de venir, Roma, surge de nuevo. Y Roma surge de nuevo, ¿cómo? Con la mezcolanza pagana, con el sincretismo de muchas doctrinas bíblicas y también de muchas doctrinas malas. La mezcolanza de lo romano, de lo griego, de lo cristiano, y ahí se surge el Vaticano allá por los años 315, señores, ¿verdad? Pero mire qué bonito acá. Entonces, sus piernas de hierro, Alejandro habíamos dicho, vientre y muslos de bronce, el imperio griego, Alejandro el Grande. Sus piernas de hierro, 168 a.C. al 476 después de Cristo. El imperio romano, señores, el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano. Y los pies, sus pies son de hierro y revuelto con barro cocido. Eso se refiere a que son reinos que van a tener alianzas, pero que nunca van a estar, nunca se van a poner de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿a qué vamos? Esto va a predominar hasta que aparece, dice, una gran roca en la visión, y viene la roca y ¡pum!, golpea los pies de la estatua. ¿Y qué pasa ahí? Fulmina la estatua. Es decir, viene un reino. ¿Y el reino cuál es? El reino del Señor Jesucristo, que ya impera. Por eso es que el cuerpo de Cristo es diferente a la mezcolanza de lo que hay ahora, el barro cocido con el hierro, a la mezcolanza de las naciones que tienen ahorita, porque todavía están predominando. Pero eso es muy diferente a lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, nos regimos por órdenes diferentes, no estamos siguiendo los caminos de las naciones paganas, porque todo esto fue el producto. Si comenzamos a ver, todo esto fue el producto de la separación, de lo que el pueblo de Israel le pidió a Dios. Tano rey le dio a Saúl, Saúl sigue David, David sigue Salomón, imagínense de Salomón, señores, habiendo sido el hombre más sabio de toda la tierra que ha existido, por último adorando a Astarot, adorando a Baphomet, adorando a Nimrod,
adorando a Nimrod no, adorando a Nilcom, a Astarot, a Baphomet. ¿Todo por qué? Porque ya cuando estuvo viejo el hombre se distorsionó. Después de Salomón, Roboam, Jeroboam. Como les digo, viene la monarquía, después surge la democracia. Pero aquí no me van a decir, señores, que es Dios quien los escoge. Porque ustedes bien saben, señores, que aquí ellos mismos son los que se escogen. Ellos mismos son los que hacen y deshacen para llegar al poder. Ellos mismos son los que hacen contubernio, maquinaciones. Ellos mismos son los que hacen los que van a mover los pasos a dar. Ellos son los que los hacen. Usted no me va a decir, señor Roy Santos, por favor. Ubíquese, señor Roy Santos. Qué ilógico. Vamos a hacer una cronología. La coronación de Saúl fue en el 1095 antes de Cristo. Saúl, David, Salomón, una monarquía en el 1050 a.C., división de la monarquía en el 975 a.C., Judá e Israel, monarquía dividida 931 a.C., Israel, la cautividad asiria, caída de Samaria 722 a.C., Judá, la cautividad de Babilonia 586. Aquí es donde viene, mire lo que le digo, mira lo cronológico, ¿verdad? Viene desde allá de Saúl, cuando fue puesto Saúl, porque Saúl fue puesto ¿por quién? Pidiéndole el pueblo de Dios, el pueblo de Israel a Dios. Entonces, ¿qué le dice la palabra al pueblo de Israel? Aquí ya le voy a decir cómo fue que dijo. Miren, prácticamente le está diciendo de que ellos mismos se están condenando al hacer eso, ¿verdad? Ellos mismos se condenaron. Pero ¿a qué vamos? Comienza en 1095 con la coronación de Saúl y poco a poco va bajando hasta llegar a Babilonia. En Babilonia, ¿quién está? En Babilonia está Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua y que aparece Daniel y Daniel le descifra el sueño. Estos son los reyes, le dice, ¿verdad? Y le empieza a decir todo. Pero este es un compendio ya diferente, señores, ¿verdad? Aquí prácticamente estamos hablando de que todos estos reinados, ustedes bien saben la historia. Ustedes saben la historia del imperio griego cuando conquista a los medopersas. Ustedes saben la historia de los medopersas cuando conquistan a Babilonia. Y al mismo tiempo ustedes saben la historia de los romanos cuando conquistan al imperio griego. Y todo esto tiene que ver muerte. Todo esto tiene que ver trasfondo humano, planificación humana. Entonces me van a decir que como Dios los puso, entonces Dios los acredita. Dios acredita todo eso. No, señores, no nos equivoquemos. Bueno, retomando, coronación de Saúl 1095, Saúl, David, Salomón 1050, división de la monarquía 975 a.C., Judá, Israel, monarquía dividida el 931, Israel, la cautividad asiria, caída de Samaria 722 a.C., Judá, la cautividad babilónica 586, Judá, lanzamiento de cautiverio babilónico 538. Oiga bien cómo va dándose. Nehemías regresó a Babilonia en el 433. Y hay muchos matatos, hermanos. Pero ¿qué? Vamos a volver al inicio. Porque ahí comenzamos y ahí tenemos que terminar. Vamos a escuchar un poco de música para relajarnos un poco, porque este tema es profundo. Es profundo. Para hacer los últimos comentarios. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Ábrele los ojos del entendimiento a tu pueblo. Bendícelo de tal manera que la tierra Se abren dos
tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, Ayúdanos a cantar, ayúdanos a cantar. aleluya, Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo. santo es el Señor. Amén. Dependemos del Señor, no de gobiernos de hombres. Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo y Señor de tu amor, el corazón de los santos. y aunque los cielos se conmuevan, Ayúdanos, ayúdanos a cantar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo. santo es el Señor. Amén, 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 amén. Finalizando, hermanos, comenzamos con esta profecía del señor Roy Santos, que la dio aproximadamente hace 6 años. Y bueno, la refutamos de forma directa porque no se ha cumplido. Falso profeta Roy Santos, y todavía sigue dando profecías el Señor, ¿verdad? Porque Él está en el poder, lo están acuerpando también, tiene los medios, recibe ayuda económica. Pero señor Roy Santos, usted está parcializado, usted tiene que arrepentirse. Y toda la gente que me está viendo y que tal vez piensan, ¿y vos quién sos, verdad? Para que estés altercando, para que le estés diciendo cosas a Roy Santos. Y Roy Santos es un hombre de Dios, tiene ministerio y todo eso. No, señores, eso no significa nada. Eso no significa de que uno no pueda refutar. Si los hombres de Dios verdaderamente han andado solos, señores. Solos han andado. Pero vamos a lo que este hombre dice. Usted es el David que yo puse, escogido por Dios. Tú eres el David que yo te he puesto para la nación hondureña, el corazón de América. La dimensión económica va a mejorar, la dimensión social, la seguridad, estrategia de relaciones, crecimiento para este país. ¿Dónde está? Señor Roy Santos, váyase a los documentos reales y ahí va a ver usted, señor Roy Santos, de que esta profecía es falsa, que no ha mejorado nada. Más bien, si es posible, estamos peor. Lo de las personas que serán como verdugo para el malo. ¿Dónde está esa profecía, Señor? ¿Dónde está cumplida esa gran mentira? Si usted bien sabe cómo funcionan las cosas en este país.